David Cáceres, que nos acompaña, candidato para las elecciones regionales. Saludos a todos, esperamos que todos salgan a votar en abril, 13 de abril del 2025, es importante, no olviden, es muy importante. Qué buen proyecto tienes, me alegra también ser parte de él y poder platicar sobre diferentes temas. ¿Cómo encontraste Finlandia? ¿Cómo te sentiste al inicio? ¿Cómo fue ese comienzo de esa nueva vida aquí? Al primer paso que uno sale de su país y viaja, donde ya no hablas español, te das cuenta que es un mundo tan abierto, uno aprende mucho de otras culturas, cambia la cabeza y yo sentí que no fui el mismo después. Creo que todo aquel que quiere salir tiene esa gana, ¿no? Esa gana de salir adelante, probar cosas nuevas. Yo siempre digo que no pierdes nada, todo siempre es una oportunidad, todo es posible. Yo creo que todas las personas tienen que tener un objetivo, progresar, salir adelante, encontrar nuestro camino. Nadie con 20 años sabe cuál es su camino. Finlandia, ¿sabes? Fue rankeado como uno de los mejores países del mundo. Se sentía un orgullo lindo, aunque uno no es nacido en Finlandia, pero uno ha contribuido con su granito para hacerlo el mejor país del mundo. Soy candidato para la Municipalidad de Helsinki. Hay muchas cosas que funcionan muy bien y tiene muchos proyectos pilotos y va adelante que quizás otras regiones de Finlandia, pero también es la que más agrupa gente con diferentes idiomas, puestos de trabajo, es la que más tiene también problemas sociales. Necesitamos tener una representación. Los internacionales, somos alrededor de 500,000 en todo el país. No tenemos representación. No tenemos nadie que está ahí, que representa a este gran grupo de personas. Hola amigos de Latin Point of View, bienvenidos a un nuevo episodio. En esta segunda temporada tenemos de invitado a David Cáceres, que nos acompaña desde Helsinki. Hoy nos visita en Turku y en los micrófonos de Latin Point of View. Bienvenido David, ¿cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias. Aquí visitando Turku después de ya un par de años. Alegre de estar por acá, hace frío pero está lindo. Algún tiempito ha pasado y pues me da gusto tenerte aquí en los micrófonos de Latin Point of View. Hemos conversado tanto para estar acá juntos y pues bueno, hoy se dio. Bienvenido, amigo. Gracias. Qué buen proyecto tienes, me alegra también ser parte de él y poder platicar sobre diferentes temas. Así es, y hoy vamos a platicar muchísimo sobre eso, cómo es la vida en Helsinki, cómo ha sido tu vida en Finlandia desde que llegaste. Y pues nada, cuéntame justamente sobre eso. ¿Hace cuánto tiempo llegaste? ¿Recuerdas algo ahí de tu país? Y pues nada, las anécdotas. Sí, bueno, tengo más o menos 18 años y medio de vivir acá en Finlandia. Ya voy para mi año 19. En verano lo voy a cumplir, creo yo, julio. Pero sí, vine en el 2006 y vine a estudiar. Entonces vine a estudiar a la universidad y tuve una beca en El Salvador. Y la beca fue de la Iglesia Luterana, que mi familia era parte de la Iglesia Luterana. Y esa beca hubo una aplicación grande y muchos jóvenes la querían. Y en ese tiempo yo ya había tenido experiencias viajando, ya había tenido un poquito de experiencia estando en intercambios, había estado en Alemania, había estado en Europa. Entonces después de esos intercambios siempre me quedé con la espinita y la gana de querer estudiar en otro idioma. Entonces yo estuve estudiando licenciatura en computación, se llamaba lo que yo estudiaba en El Salvador antes. Y en ese tiempo, ya casi graduándome, 3, 4 años, casi graduado, siempre tuve eso que quería estudiar más y quería estudiar en inglés porque había aprendido alemán, había aprendido inglés viajando también. Entonces pensé, me gustaría tanto y se dio la oportunidad. Y apliqué a esta beca y bueno, la obtuve, tuve una gran suerte, voy a decirlo así. Y bueno, tuve 3 semanas para pensarlo, me fui a la playa. Tuve un momento de meditación y pensar qué quiero hacer con mi vida. Tenía 21, 22 años más o menos. Y ya casi graduado allá porque estaba muy joven, entré a la universidad. Entonces pensé todo el tiempo, bueno, ¿es hoy o nunca? Y después de meditarlo tanto, dije, bueno, ¿qué pierdo? Yo conozco Europa, sé más o menos cómo es. Creo que no tengo nada que perder. Cosas positivas. Y bueno, más importante para mí era hacer una carrera, era estudiar. Eso fue el primer motivo de todo esto. Si le dirías, por ejemplo, a la gente que está queriendo migrar
digamos, desde El Salvador o de Centroamérica, que siempre hemos visto que es una región que constantemente tiene sus altos y sus bajos. Y hay países como El Salvador, justamente, que ha progresado Mm. muchísimo. ¿Qué le recomendarías a esa gente que está tomando esa decisión de venir a Europa? Sí, no es fácil realmente decidir ese tipo de cosas. Es un poquito, toma coraje, voy a decirlo así. Creo que cuando al primer paso que uno sale de su país y viaja, más afuera de la frontera donde uno se siente cómodo, para decirlo así, donde ya no hablas español, Mm, vamos a decirlo así, de esa manera, te das cuenta que hay un mundo tan abierto y hay tantas personas que son interesantes conocerles, cosas también educarse uno mismo, uno aprende mucho de otras culturas. Entonces, eso te cambia un poquito el chip mental, ¿sabes? Te cambia la cabeza y yo sentí que no fui el mismo después. Sentí que sí soy salvadoreño y amo mi país, pero sentí que no fui el mismo otra vez. Creo que ya no vi las cosas igual. Entonces yo creo que todo aquel que quiere salir, aunque no conoce el otro lado, tiene esa gana, ¿no? Esa gana de salir adelante, probar cosas nuevas, experimentar también. Uno no conoce qué va a pasar ya. con su vida. Entonces yo siempre digo que no pierdes nada. Todo siempre es una oportunidad, todo es posible. Y eso pasa mucho en Europa, ¿no? Y hay mucha gente de los jóvenes, en Europa en general, de muchos países que empiezan a viajar y esas son las rutinas luego de salir del colegio, de salir de las universidades incluso, tomarse un tiempo para viajar, conocer y experimentar. Y es lo que creo yo que abre mucho la forma de pensar, le da mucha libertad al ser humano para también analizar muchas cosas y muchas realidades de otros lugares. Ujú. ¿Y eso crees que te pasó a ti en algún punto, ya una vez experimentando la vida en Europa? Sí, sí, yo creo que al final era un tema bastante de que uno empieza a entender que en este mundo vivimos diferentes realidades. Todos tenemos nuestra propia realidad y nuestro propio mundo en nuestra cabeza. Y cuando experimentamos algo completamente diferente, completamente radical, un cambio radical de esos, de ir a otro idioma, otro clima, otra comida, con otro tipo de personas, uno se da cuenta bueno, pero también puedo sobrevivir aquí también y también puedo ser normal aquí también y empezás a verlo todo más normal del otro lado del mundo. O sea, eso es muy interesante para uno, para el crecimiento personal de uno. O sea, en mi opinión, todo el mundo lo puede hacer, Mm. completamente, todo el mundo. Depende de tu actitud, obviamente, y qué tan abierto estás. Pero yo creo que todo el mundo lo puede hacer. Buenísimo. Y desde ese momento en que llegaste a Finlandia, si nos remontamos a esa época, ¿cómo encontraste Finlandia? ¿Cómo te sentiste al inicio? ¿Cómo fue ese comienzo de esa nueva vida aquí? Finlandia, bueno, para ese entonces, yo vine en el 2006. Finlandia en ese entonces abrió mucho sus puertas y ellos empezaron, el gobierno de Finlandia empezó a promover la educación y empezaron a promover muchos programas en inglés, entonces que eran abiertos para cualquier persona que quisiera estudiar, ¿verdad? Un bachelor, una licenciatura o una maestría, era posible venir a estudiar aquí en inglés. Entonces, hubieron varias olas de estudiantes. Yo le llamo siempre olas porque hubieron muchos miles de estudiantes que vinieron cada año. Entonces, yo fui uno de esos estudiantes que vino en esas olas de estudiantes. Mm. Entonces, esas olas pasaron en el principio de los 2000. Entonces, cuando yo vine a estudiar trabajo social, servicios sociales, y era en inglés. Entonces, era este tipo de programa donde vino gente de todo el mundo, de todos los continentes, y claro, nos unificaba el tema de salir adelante, aprender, y claro que todos hablábamos inglés, y éramos extranjeros jóvenes, la gran mayoría. Increíble, increíble porque esos proyectos que el gobierno implementó en ese momento ayudaron a muchísimos jóvenes de muchísimos países. No solamente hablamos de Latinoamérica, hablamos de países aquí mismo en Europa. Mucha gente se ha visto beneficiada porque la educación aquí es muy buena y es gratuita, que lo hace mucho más atractivo para los estudiantes del mundo, ¿no? Sí, bueno, en ese tiempo era gratuita, entonces eso era también como el enganche, vamos a decirlo así, de Finlandia, porque ellos ya habían visualizado que necesitaban más trabajadores, más gente en Finlandia, pero también gente calificada.
Es un tema también que hasta este día estamos hablando. ¿Esto hace cuántos años más o menos fue? Sí, hace 18 Hace años. 18 años. Ya O sea, se sí. hablaba de ese tema, que necesitamos gente capacitada, necesitamos gente. Entonces, las universidades, la educación era gratis. Entonces, tú podrías venir de cualquier parte del mundo, aplicabas, te aceptaba la universidad, obviamente en tu proceso. Y después de eso, si venías, te quedabas tus 3 años y medio o 4, ¿verdad? De estudio, o 5, dependía del programa. Ujú. Y obviamente la idea era que ya como profesional formado en Finlandia, finlandés, con título finlandés, europeo, ya te puedes quedar. Ese era el punto, eras un profesional hecho. Y Ya. hoy en día, ¿cómo está esa situación? Si la trasladamos de esos 18 años atrás, ¿cómo la vemos hoy en día, según tu perspectiva? Cambió, bueno, obviamente a través de los años cambió mucho porque vinieron, como digo, varias olas de estudiantes. Vino mucha gente a estudiar que era gratis en ese tiempo. Pero a ver, vivimos hoy, yo vivo aquí en Turku y Sí. Turku es una ciudad que se considera una de las más atractivas para los estudiantes internacionales. De hecho, aquí hay mucha gente que viene para la universidad, justamente. Eh, eh, co- yo creo que sigue siendo, ¿no? Sí, digamos, yo creo que todas las ciudades principales de Finlandia son atractivas, obviamente. Cada ciudad tiene su universidad principal. Aquí está la Åbo Academy, que es bastante reconocida. Entonces, mucha gente viene aquí a hacer, por ejemplo, los másters. Y bueno, Helsinki tiene más opciones y Tampere y otras, o Jyväskylä también, Oulu, ¿verdad? Pero lo que quería terminar de decirte es que era gratis en ese tiempo la universidad poder aplicar a un programa, pero ya después de unos años, creo que después de 10 años de que yo ya vivía aquí, cambiaron varias políticas de educación. Entonces, una de esas era que ya había un fee de pago para la universidad, entonces ya no se volvió gratis. Y eso detuvo un poco esas olas de estudiantes. No completamente, pero lo detuvo a la mitad, por lo menos. Por lo menos a la mitad, porque ya no fue gratis, ya la gente tenía que pagar un fee si era fuera de Europa, y los que eran europeos no pagaban nada. Entonces, eso todavía se mantiene hasta este día, que por ejemplo los europeos o los finlandeses no pagan ningún pago, pero los de afuera de Europa ya pagan. Entonces, ya mucha gente se lo piensa 2, 3 veces si vienen, porque es lo mismo ir a Inglaterra a pagar y pagar tu vida que venir a Finlandia y pagar tu vida. Obviamente precios son relativos, pero los programas, ¿qué es más atractivo? Eso es una pregunta personal también. Y depende mucho también de la carrera y de la universidad que has escogido para ello, ¿no? Son muchos factores a tener en consideración, así que los estudiantes del mundo pues tienen que analizar bien y poner en claro desde su perspectiva cuáles son las mejores opciones para el futuro, ¿no? Sí. Ahora, hablando de ese pasado que fue tu llegada a estudiar, a conocer, ¿cómo te fue en ese entonces? En ese trayecto, esa integración, ¿cómo la lograste en algún punto? El tema del idioma, cuéntame un poquito de eso. Uy, bueno, para empezar, la universidad era en inglés, yo estudié en inglés, entonces tuve esa opción, pero las universidades en ese momento organizaban cursos de finlandés y habían cursos obviamente parte de tus estudios, era como materias, ¿no? Pero era muy básico, realmente era muy básico, entonces la mayoría iban, pero era como que, bueno, aquí no aprendemos casi nada, ¿verdad? Es como Mitakulu y ahí quedó todo. Ujú. Pero de ahí muchos los que quisieran aprender más, obviamente tomaban cursos aparte o se agarraban un curso en otro lado, pagaban extra, no sé. Pero el idioma fue, claro, era difícil, digamos, tenía un tema que vivíamos realmente en una burbuja hablando en inglés y nuestros amigos finlandeses que hablaban finlandés entre ellos, obviamente, pero con nosotros hablaban inglés. Entonces, no te daba el impulso de aprender finlandés tan fácil, lo voy a decir, como estudiante, ¿verdad? Como estudiante, porque habían otras cosas prioridades. Tienes que estudiar, obviamente. Claro. Entonces, no era tu empuje a ir por el finlandés, sino que era más para terminar Pero tus ¿qué estudios. te motivó, no? Aparte de la carrera, ¿qué estudiaste al fin y al cabo en Servicios sociales. Yo estudié servicios? servicios sociales, sí, trabajo social. Entonces, no, el finlandés vino después de graduarme. Ah, Eso va. vino después de graduarme, porque el tema es, si tú trabajas con gente, por ejemplo, en servicios sociales o con trabajo social, tú trabajas con la gente, con problemas de la gente y cómo ayudarle a la gente. Entonces, ¿cómo me voy a comunicar con la gente sin el idioma?
Piensa eso. Claro. Entonces muchos de nosotros pensamos, no, pero en inglés podemos, en nuestra cabeza obviamente pensábamos así, pero después nos dimos cuenta que no, tenemos que tratar con un señor de tercera edad, con niños, con mamás, con familias, con jóvenes. Entonces tienes que hablar finlandés sí o sí. Y algo que he aprendido a través de este podcast y todas las enseñanzas que nos han dado, las conversaciones que hemos tenido acá, es que los finlandeses justamente que son un poco tímidos al inicio para iniciar una conversación, y tú intentas ser amigo desde nuestra perspectiva latina, que hablamos muchísimo, es mucho más difícil para ellos abrirse completamente en otro idioma que no es el suyo. Sí, Que sí. yo creo que le pasa a todo el mundo. Yo creo que también a mí me costaría mucho abrir mi corazón, digamos, en otro idioma. Es más complicado ser más... no hablo del punto de la sinceridad, sino como poder expresarse correctamente dentro de... Tú sabes, ¿no? Más profundamente. Sí, sí, no, y no solo eso, sino que también con los demás compañeros, amigos. Había un tema también que todos estamos usando inglés, aunque nuestros idiomas maternos son otros, ¿verdad? O sea, por ejemplo, te puedo contar, por ejemplo, yo viví mis primeros 2 años, viví con un compañero que era de Asia, de Nepal, y otro compañero que era de Kenia, de África, y yo que era de Latinoamérica, de El Salvador. Entonces, imagínate, en un apartamento vivíamos 3 personas de 3 diferentes continentes, con 3 diferentes culturas. Era un entendimiento el que teníamos que tener. ¿Quién limpia qué? ¿Quién cocina? ¿Qué tipo de olores hay cuando hacen sopa o hacen pescado o algo? No sé. Era un tema bastante interesante también de aprendizaje propio, porque yo nunca conviví con alguien de Asia o de África antes, ¿sabes? Era una cuestión de entendernos, pero también tuvimos una muy buena amistad. Fue también... Había encontrones, me imagino. A veces habían cosas que no entendíamos, por ejemplo, como, bueno, ¿por qué hace eso? ¿Por qué se enojó? Nadie sabe, pero nada tan grave, obviamente. Pero siempre tuvimos una buena onda en aprender uno más del otro. Me recuerdo mi amigo... ¿Se ayudó mucho esto a la integración en algún punto, tener esta diversidad dentro de la misma casa y luego afuera? En mi casa sí, y también obviamente con la universidad, con los compañeros, porque obviamente nosotros, nadie tenía familia. Entonces para nosotros nuestra familia eran nuestras amistades, compañeros que teníamos de nuestro día a día, ¿no? Entonces eso, claro, te daba apoyo cuando, no sé, te sientes solo, te da un poquito de nostalgia, etcétera, Ayuda un etcétera. montón, ayuda Claro, un montón los claro. amigos, la gente, esa gente que conoces afuera, esa gente que en el nuevo lugar donde estás viviendo ya se conviertan en familia en algún punto. Sí, Entonces, exacto. eso es lo más importante, ¿no? Sí, De verlo desde esa perspectiva. sí. ¿Podrías decir que tienes ya amigos que se han convertido en familia hoy en día, que son puntos claves o fueron muy importantes para tu integración completa aquí en Finlandia? Porque yo creo que tú ya estás totalmente integrado en Finlandia, ya eres parte de esta sociedad. Incluso sé que estás participando como candidato para las elecciones regionales. Es increíble y yo realmente me siento muy, muy feliz y muy honrado de que estés aquí, que también nos compartas eso. Ya vamos a hablar más adelante porque creo que es un punto importante y clave y que los internacionales decidan participar en las elecciones, y esto hay que ser valiente. Hay que ser valiente. No, es cierto. Requiere su tiempo también. No es tan fácil, pero puedo decirlo así. Yo creo que todas las personas tienen que tener un objetivo. Y la mayoría de las amistades que tú mencionaste al principio, todos tuvimos un objetivo. Era progresar, salir adelante y encontrar nuestro camino. Porque nadie con 20 años sabe cuál es su camino. Entonces, poco a poco algunos lo fuimos descubriendo, otros tenían algo más marcado, querían estudiar más, querían irse a otro país, muchos emigraron, se fueron después de Finlandia, ¿sabes? Yo fui del grupo también que se quedó, hay muchos más que también se quedaron, hicimos familias, muchos tienen familias, hijos,
se casaron, etcétera, etcétera. Entonces hubo una diversidad de cosas también. Y era interesante también conectarnos entre todos, al final vernos, ver nuestros hijos crecer. Algunos se quedaron en la misma ciudad donde estudiamos. Nosotros estudiamos en Järvenpää y muchos de ellos se quedaron viviendo ahí, todavía viven ahí hasta este día. Esto es como más arribita de Es muy Helsinki, ¿no? Sí, es de Kerava, después del aeropuerto de Helsinki, Kerava, y después un poquito más es Järvenpää. Más hacia el interior. Sí. Claro, increíble historia porque realmente dice mucho, ¿no? Desde la perspectiva de un internacional, y es que las situaciones de vida van cambiando todo el tiempo, van pasando cosas diferentes, hay etapas diferentes desde los 20 en adelante, entonces pasa por todo, desde la vida personal, profesional, y eso, cuéntame un poquito de tu vida profesional, cómo fue todo a la perspectiva también juntándose con lo personal, cómo lo manejaste, ¿no? Sí, digamos, yo tengo que ser bastante sincero. Muchos de nosotros cuando estuvimos en ese tiempo de casi graduarnos, algunos ya tenían, por ejemplo, encontraron su pareja, encontraron novia, novio. Otros quizás no encontraron pareja, pero encontraron un trabajo antes de graduarse. Entonces era un tema alrededor de eso, como regresamos a nuestros países o nos quedamos o no. Entonces, para mí eso era bastante importante, que quería seguir estudiando, yo quería trabajar. Y en ese tiempo tuve mi pareja y tuve mi ex esposa, puedo decirlo así. Entonces fue una razón también por la que me quedé en Finlandia. Porque, claro, encontré el amor donde no lo busqué. Y también esa fue una cuestión también de decir, bueno, puedo seguir la vida acá, pero puedo aprender finlandés. Esa era la primera pregunta. ¿Puedo trabajar acá en finlandés? Y yo pensé al principio, si en un año no aprendo finlandés y si en un año no encuentro trabajo, nos vamos. Así. Pero ¿qué pasó? Estoy aquí todavía. Entonces, encontré trabajo, pude aprender el idioma poco a poco y la cuestión cambió totalmente. ¿A los cuántos años podemos decir ya que te sentiste totalmente integrado, ya tranquilo, diciendo que Finlandia sería tu hogar? Yo creo que seguramente después de unos 5 años. Yo creo que Finlandia se vuelve la normalidad de uno. Hay fases, ¿sabes? Por ejemplo, como estudiante vives una fase muy rápida porque estás siguiendo el estudio. Pero creo que todos tenemos una luna de miel que dura 1 año o 2. Esa luna de miel de que todo está bonito, que me encanta, que el frío. Es como un romance, ¿no? Sí, Entre sí, Finlandia que la nieve, que las auroras. Bueno, no sé, yo nunca vi auroras en mis primeros años, pero y todo este tema de invierno. Te digo, yo en el primer año de invierno en la universidad, yo me fui todo el año en bicicleta. En la nieve me metí 3 metros de nieve, yo en la bicicleta montañesa. Yo quise probar todo. Me fui a Avanto, me iba al sauna. Yo probé todo. Fui a Lapland, hice muchas cosas porque quería experimentar qué era este país. Pero ya del segundo, tercer año la cuestión cambia un poco. Como ya te acostumbraste, todo es normal. Ya como que hay un tiempo de negación, no sé. Dejas de ser turista y ya te conviertes ya definitivamente en alguien que está viviendo ahí. Sí. Yo te digo que voy para el 4º año, voy en el camino del 4º año y hasta hace algún tiempo atrás todavía yo me consideraba un turista en esta ciudad, conociendo muchas cosas, y estoy seguro que si voy a muchos sitios aún no conozco muchas cosas y siempre pasa algo nuevo. Sí. Entonces es algo con lo que tenemos que lidiar todos los internacionales e ir de a poco, ¿no? Sí. Ir de a poco entendiendo, comprendiendo y también aceptando. También aceptando, y eso es muy importante, porque por eso decía yo que son fases. Entonces, creo que la fase después de 4 años, para cualquiera que ya vive en Finlandia, después de 4 años, ya aceptas lo que no funciona, ya no te quejas, y ya es como, bueno, es así, hay que aceptarlo, yo sigo mi vida, busco mi camino. Así es, mira, como hay que aceptar también, por ejemplo, los problemas técnicos que siempre pasan. El sol está entrando directo a tu cara. También alguien se puso hasta a ladrar en este preciso momento. Pero bueno, así mismo es. Sí, sí. Es ir aceptando lo que va pasando, lo que va sucediendo en el camino, ir maniobrando. Y es lo que queremos con este proyecto, ayudar a todos los internacionales que hoy
van llegando a Finlandia, que van llegando a los países nórdicos en general, que están entendiendo el sitio donde viven. También ir ayudándolos con estas historias, cómo maniobrar dentro de los que ya tienen mucha experiencia. Y tú, mi querido amigo David, tienes un montón. Gracias por compartirla aquí, ¿eh? Ahora cuéntame un poco sobre el tema político. ¿Cómo nació esta idea? ¿Por qué te has decidido? ¿Por qué tomaste la decisión de meterte en la política de Finlandia? ¿Qué quieres lograr con todo esto? Bueno, para empezar, esto surgió del tiempo del coronavirus. En ese tiempo creo que para todos los que ya vivían acá en Finlandia fue un tiempo, bueno, no voy a decir que fue fácil, fue difícil para todos porque también se destapó, siendo como alguien experto en servicios sociales, conocía ya los problemas que existen en Finlandia, que no funciona bien, que funciona, que son cosas que no están bien, ¿sabes? Con el tema, me refiero con el tema pobreza, con el tema de ayuda social, hay gente desempleada, bueno, había muchas cosas de estas. Entonces, cuando vino el coronavirus, se destapó un tema de hoyos. Yo le llamo, el sistema tenía muchos hoyos que no se miraban, pero en el corona se destaparon. Entonces, como que se salió un poquito de control con la pandemia y eso me trajo, no sé, conociendo el sistema y conociendo también el tema de que quisiera que la cuestión fuera diferente, ¿sabes? ¿Cómo podemos cambiar las cosas? Yo ya me recuerdo en la universidad que teníamos muchas discusiones, mucha conversación con otros y era eso, ¿cómo vamos a cambiar las cosas? Primero hay que cambiar la cabeza. Si no cambias la cabeza, nada va a cambiar. Entonces, primero que nada, tenemos que cambiar quién es la cabeza y quién dirige. Entonces, la cuestión es que nada va a cambiar si todo sigue igual. La misma gente, las mismas personas deciden, el mismo grupo. Entonces, eso me dio un impulso a pensar, bueno, si yo sé que este problema está así y necesita cambio, hay que meterse a cambiarlo. Yo también quiero un cambio. Ahora es mi país, ¿no? Entonces, también quiero cambiar algo en este país. Claro, y además que tú ya tienes hijos acá, tu descendencia está creciendo aquí. Entonces es lo importante, ¿no? Si tú ya consideras que podrías hacer más bien desde dentro que estando fuera, es mucho mejor de esa forma. Sí, no, especialmente ese tema exactamente, cuando ya tienes hijos y ya empiezas a pensar en la vida de ellos, en tu vida, ya tú consideras muchas cosas qué es lo que quieres para ellos, qué quieres para ti, pero también para ellos. Entonces hay una cuestión de legado también de que qué quieres dejar, qué quieres hacer, qué cosas hay que mejorar completamente. Y ese tema es bastante fuerte porque no solo soy yo el que lo siente. El problema es que la mayoría de la gente, ¿qué hace? ¿Sabes tú qué hace la mayoría de la gente? No, ya sé. Solo se queja, pero no hace nada. Entonces, ese es un tema que yo también me activa. Te impulsa a darle. Sí, porque todos podemos quejarnos, toda la vida podemos quejarnos del frío, de que no sé qué, que los finlandeses, cualquier otra cosa, pero no hacemos nada. Entonces hay que tomar acción, hay que hacer las cosas para cambiar. Y sabes que es verdad, yo al principio cuando llegué a Finlandia también tuve mi época de quejarme, ¿no? Yo peco, ¿no? Todavía muy poco ya, pero todavía peco el tema de quejarme de ciertas situaciones. De que un día amanece más frío que el otro y me tocó justo ese día caminar. Todavía esas cosas no me acostumbro y peco de quejarme. Pero realmente son cosas que uno puede manejarlo. Entonces, con el tiempo ya uno se va dando cuenta que no es el lugar, sino es uno mismo que tiene que cambiar la perspectiva, cambiar la forma, mejorar el pensamiento, ¿no? El pensamiento crítico y este tipo de cosas. Sí, yo creo también que una vez todos vivimos aquí y todos estamos contribuyendo a este país. Todos pagamos impuestos. Todos tenemos un rol que jugar en este país. No es menos ni es más. Entonces, en este sentido, yo creo que todos podemos hacer un cambio. ¿Sabes? Desde nuestra propia posición, de nuestro propio lugar. Finlandia, ¿sabes? En varios años fue rankeado como uno de los mejores países del mundo. Y cada vez que fue rankeado así,
se sentía un orgullo lindo, ¿sabes? Aunque uno no es nacido en Finlandia, pero uno ha contribuido con su granito para hacerlo el mejor país del mundo. No estoy hablando del país más feliz del mundo, esa es otra cosa, pero fue hace unos años que se rankeaba como de los tops, ¿no? De lo Es verdad. mejor Es verdad. por tal cosa. Y eso te hace sentir como, bueno, yo puse mi granito en ese país para que también creciera. Entonces, eso es lo que quiero decir, nuestra participación. ¿Cómo participamos para eso? No solo es una cuestión propia de que para mí y yo gano mi plata y ya tengo mi vida y ya estuvo, sino que, ¿qué hacemos por la sociedad? Y esto es lo que te ha hecho decidir, pero ¿cuál es tu propuesta dentro de la política en tu campaña? Sí, bueno, estamos hablando, bueno, soy candidato para la municipalidad de Helsinki y la ciudad de Helsinki, por ser la capital, es una de las que tiene más gente, ¿no? Entonces tiene también, pero eso también conlleva más problemas. Entonces, la ciudad de Helsinki hay muchas cosas que funcionan muy bien y tiene muchos proyectos pilotos y va adelante que quizás otras regiones de Finlandia, pero también es la que más agrupa gente con diferentes idiomas, es la que más agrupa puestos de trabajo, es la que más tiene también problemas sociales. Entonces, en ese sentido también necesitamos tener una representación. Entonces, si nosotros ahora en día, los extranjeros, voy a decirlo así, los internacionales, somos alrededor de 500,000 en todo el país. ¿Sabías eso? Sí. 500,000 de personas, somos casi en todo Finlandia. Somos un montón. Sí, y Helsinki tiene más o menos en este momento el 20% de la población es viene de algún otro país que no sea Finlandia. De origen extranjero. En origen extranjero, exactamente. Entonces, o hablan otro idioma. Entonces, este tema es importante resaltarlo. No tenemos representación. No tenemos nadie que está ahí, no tenemos nadie que representa a este gran grupo de personas, ¿sabes? Entonces, tradicionalmente se ha visto que tenemos extranjeros, tenemos refugiados, tenemos trabajadores, no sé qué, pero están ahí, bonitos, ahí se ven bonitos y no se meten en esto. Entonces, para cambiar cosas, necesitamos también tener gente en la mesa para decir cosas. Hay muy pocas personas que han tomado la decisión de juntarse a partidos políticos, de intentar hacer cambios. Y yo creo que hay que también tener mucho conocimiento sobre el tema porque lanzarse así es complicado. Yo creo que tú tienes, por ejemplo, la experiencia necesaria para poder traer esos temas que agobian a los internacionales a una mesa de diálogo en el cual se pueda crear o sacar algo bueno de ello o intentar hacer un cambio bueno para ello. Sí, no, es un tema obviamente que es interesante. Por ejemplo, si la ciudad, por ejemplo, necesita una nueva línea de tram, por ejemplo, un tranvía, puedes estar ahí en ese comité donde se deciden millones de euros que va a afectar a toda la ciudad, no solo por hoy, sino que por décadas, por años, ¿sabes? Y tú pudiste estar ahí decidiendo eso. Lo mismo puede ser escuelas, cómo la educación está hecha para los niños, cómo los kindergarten se van a organizar para nuestros hijos, hay problemas, cómo se resuelven, se necesitan recursos. Lo mismo con la integración de los inmigrantes, todo el tema de aprender finlandés y por qué la gente no encuentra trabajo. ¿Sabes? Estos son mis temas que yo también estoy tratando de impulsar como inmigrante, como extranjero, que yo he crecido como adulto acá y me he dado cuenta que necesitamos trabajarlos. No se pueden seguir ignorando. Entonces, si las ciudades que son localmente el gobierno local, vamos a decirlo así, el ayuntamiento, ¿no? Deben de tomar el liderazgo de cambiar estas perspectivas, ¿no? Estas pólizas que existen. Entonces, son cuestiones de decisión, o sea, son cuestiones de programas, de probar, de ver qué errores no funcionaron y seguir, ¿no? Debe de haber un desarrollo en ese sentido. Entonces, para mí es importante, por ejemplo, uno de los temas es el reclutamiento internacional. Es un tema que Finlandia necesita trabajadores en todo tipo de áreas, salud, business, industria, necesitamos ingenieros, enfermeras, doctores, digamos, necesitamos trabajadores de todo tipo, profesional, especialista, todo eso, pero también necesitamos una manera de cómo acogerlos.
cómo esta gente se puede integrar aquí de una manera más fácil, ¿sabes? A veces puede ser la gente muy productiva y muy profesional, pero a veces les para el tema de que, pero tú no hablas finlandés. Y entonces no sirves. Eso te iba a decir, que el problema de hoy en día son las oportunidades que los profesionales internacionales no tienen justamente en las diferentes ciudades de Finlandia, ¿no? Hablamos de las principales. Pero hay mucha gente que he conocido a través de este proyecto que son profesionales que tienen capacidades impresionantes, pero que no pueden conseguir un trabajo o que se les dificulta el trayecto o la aplicación. Y también he escuchado últimamente que hay muchas personas comentando y diciendo que los apellidos dentro de los currículums, los apellidos internacionales están siendo separados en las aplicaciones cuando las empresas de Finlandia buscan encontrar trabajadores. Sí, ha habido varias investigaciones académicas sobre este tema de cómo el reclutamiento está hecho. Entonces, cómo tratar de evitar la discriminación, el racismo. Ha habido pruebas pilotos de, por ejemplo, de esconder el nombre, le llaman como anónimo, como una aplicación anónima, y eso existe ya. Pero al final, al cabo, tienes que entrevistar a la persona. Entonces, tienes que saber quién es, tienes que saber al final quién es. Entonces, yo realmente no sé si eso realmente funciona 100%. Yo creo que funciona en el principio del proceso, pero al final, ¿quién va a decidir a quién contratan? Siempre va a haber la persona y va a haber el perfil y todo. Entonces, es un tema que también es cultural. Yo creo que tenemos que aceptar que tenemos trabajadores con diferentes características, etnia, cultura, idioma, y simplemente adecuarlo a la realidad que tienen ahora en Finlandia, porque no vamos a encontrar más trabajadores de otro lado. No hay más finlandeses. Ese es el tema, y no están naciendo más finlandeses. Entonces, creo que el país está en este momento que es un cambio de chip, ¿sabes? Un cambio de chip mental también, que tiene que suceder. A la fuerza, quizás. Es difícil decirlo, porque muchos todavía se resisten a este cambio. No quieren un extranjero, a veces radicalmente, simplemente, como tú dijiste, eliminan por el nombre, hacen una serie de prácticas que no deberían existir, ¿verdad? Entonces eso es triste, y por eso tenemos que seguir hablando de este tema, promoviendo este tema, porque debe de haber una inclusión, pero también tiene que ser integral todo este tema, especialmente el empleo, es importante. Totalmente, yo estoy muy de acuerdo contigo, hay que cambiar un poco ese chip, esa mentalidad, y que espero también que poco a poco la gente vaya entendiendo eso, y nosotros como internacionales también tenemos que poner nuestra parte para hacer las cosas bien. Tratar de mejorar en muchos aspectos también yo creo que es muy importante en cosas en lo personal, ¿no? En la forma de pensar, y tratar de hacer nuestro esfuerzo también de adaptarnos lo mejor posible, porque es lo que realmente en algún momento también ayuda a cambiar esa perspectiva de nosotros que como internacionales, y ya empezar a realizar las funciones o empezar a funcionar dentro del país en el que hemos escogido vivir hoy en día. Hoy hablamos de Finlandia, pero esto puede ser en cualquier parte del mundo, y le puede pasar a cualquier persona, porque hablamos de migración básicamente, y la migración pues es lo que es así. Pero bueno, para ir ya finalizando, mi querido David, muchísimas gracias de verdad por esta conversación. Realmente es genial tenerte acá. Tú vienes trabajando justamente en lo social y ayudando a muchos internacionales. Yo he sido uno de ellos. Realmente yo he recibido consejos tuyos maravillosos que creo que mucha gente debería también, de los que hemos pasado por momentos así, ¿no? Así que siéntanse libres, contacten a este caballero, que estoy seguro que va a ser feliz él de atenderlos y de hablar y de un poco ayudar, ¿no? En este proceso muy difícil que es cuando uno emigra a otro lugar, lejos. Sí. Solo puedo decir al final, antes de despedirnos, es que quisiera decirle a la gente que no tenga prejuicio con la política. No quiere decir que porque eres un inmigrante no vales o no tienes una voz. Es importante que nos quitemos los prejuicios y pensemos que en Finlandia la cuestión es diferente. Tenemos derechos
tenemos posibilidad de hacer cosas. Entonces, quisiera también decirle a ellos que, por favor, quítense ese tape que teníamos de Latinoamérica o de otras partes del mundo y venir acá, y es bueno aprender que aquí también se puede hacer cosas, que aquí también podemos progresar y que podemos también aprender mucho. Porque yo siempre digo, de la política y también de todo lo social, siempre estoy aprendiendo algo, y especialmente con la gente. Genial, genial. Muchísimas gracias por compartir eso. Y pues ya lo saben, gracias de verdad a todos los que se unen a este proyecto. Síganos, aquí están las redes sociales, está para que nos contacten y nos den ese like que nos ayuda muchísimo. Y pues nada, gracias a ti, David, por estar aquí presente con nosotros, por ayudarnos en este proyecto. Desde el inicio tú has estado siempre también con el tema de Finlandia Hoy, que pues Finlandia Hoy para mí ha sido realmente un ejercicio social muy, muy fuerte, que lo sigo haciendo con mucho cariño y seguimos aportando con este proyecto también, que va de la mano con todo lo que tú has creado ya. Así que te agradezco mucho, David, por esa confianza y estar ahí siempre, que es lo importante. Sí. Gracias por todo. Saludos a todos. Espero que me sigan en mis redes sociales, obviamente. Y bueno, esperamos que todos salgan a votar en abril, 13 de abril del 2025. Es importante. Por favor, no olviden, es muy importante. Así es. Pues listo, señoras y señores, gracias por estar con nosotros y nos vemos en un próximo episodio. Gracias, David. Nos vemos. Gracias.